Hola, buenas tardes. Seguimos viendo noticias. Yo ya quería cambiar la temática, pero seguimos viendo noticias y a diario y que ocupan el 80% de la pantalla, le diría, y gran parte de las redes sociales también, la problemática que se ha generado en las cárceles con el COVID-19. Y parece que tenemos dos posiciones, digamos. Por un lado, gente que dice esencialmente del gobierno y algunos jueces que los presos en determinadas condiciones y a determinados presos hay que darle domiciliaria o morigerarle la pena. Y por otro lado, yo diría la mayor parte de la población, que entiende que eso es repudiable, que no puede ocurrir, que el preso tiene que estar preso, y después escuchamos cosas extremas como que se pudran ahí adentro, que se mueran ahí adentro. A ver, voy a hablar de 4 o 5 pautas que poco tienen que ver con lo jurídico hoy, sino con el sentido común. Acá tenemos un verdadero desafío y un verdadero problema. ¿Y cuál es el problema? Lo que pasó en los geriátricos. Yo ya lo dije en una nota de esto. ¿Qué pasó en los geriátricos? No solamente en la Argentina, esto se replicó en España, por ejemplo, o sea que no es un problema de Argentina. Entró el virus y arrasó con un montón de personas que estaban alojadas en el geriátrico. ¿Por qué? Porque es un lugar chico con muchas personas. Bueno, imagínense que en un geriátrico puede haber 30, 40, 50 personas. Acá tenemos cárceles que tienen 1.500, 2.000 presos y que están en una situación de mucho peor higiene, con un hacinamiento terrible, nada que ver con un geriátrico. Es una verdadera masacre si ocurre ahí adentro. Pero no nos quedemos con eso, porque me pueden decir, y a los presos que están ahí no le importó cuando mataron, robaron. No hablo de los violadores porque yo tengo una posición que el violador no puede salir. Y esos presos que robaron, o que mataron, o que estafaron, no pensaron en las víctimas que dejaban. Entonces, ahora vamos a pensar en la salud de ellos. Es que también es pensar en la salud de los que no estamos presos, de los que estamos afuera. ¿Por qué? Porque todos esos presos, cuando se contagian, y si se contagian masivamente, estamos hablando de 2.000 y 3.000 personas en el país seguramente, presos infectados de coronavirus en el país, van a ir a sanatorio y van a ir a ocupar cama y respiradores. Entonces, nos termina afectando también a los que estamos afuera, a los que podemos necesitar del lado de afuera una cama o un respirador. ¿Y entonces qué hacemos con este problema? Si entra el coronavirus a la cárcel. Los que estamos afuera nos quedamos sin eso, los que están adentro se mueren, que no tienen por qué morirse, tienen que pagar una condena. Y no hay muchas soluciones. O construimos cárceles que tengan celdas individuales, que es imposible, o construimos hospitales en 24 días para poner a todos los presos con respiradores, a los 3.000 o 4.000 en el mismo hospital, que tampoco lo veo viable, o hacemos lo que está haciendo el resto del mundo. Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Italia, Francia, España. ¿Y qué hacen? Liberan a un determinado grupo de presos para descomprimir la sobrepoblación que hay en las cárceles y de esa manera que queden menos personas, con mayor higiene, con mayor seguridad, con mayor elemento de comida, con una capacidad médica para atender a menos presos, con una mayor, digamos, operatividad allí. ¿Y cuáles son esos presos? ¿Son los violadores? No. Los violadores no tendrían que salir. Ustedes me dicen, ¿salieron acá algunos? Yo no sé, porque hay fake news dando vueltas por todos lados. Pero vamos a suponer, si salió, es un error de la justicia. Si salió un violador, es un error de la justicia. ¿Asesinos seriales pueden salir? No. Y si lo matan en domiciliaria, es un error de la justicia. Salvo que tengan una enfermedad, por ejemplo, de diabetes muy grave, y que estar ahí adentro sería una bomba de tiempo, pero ese tipo tengo que ver bien cómo lo controlo. Ahora, todas las personas que son mujeres embarazadas, delitos menores, personas que están por cumplir la pena, personas que de más de 65 años, y personas que, sin ser violadores ni asesinos seriales, estén como personas de riesgo vulnerables porque tienen alguna patología cardiovascular, diabetes, asma, pulmonar, lo que fue, a esas personas hay que darle la domiciliaria. Pero también se critican a los jueces, sin pensar que esos mismos jueces que hoy están dando alguna domiciliaria, no la que dicen los medios, que yo no la veo por ningún lado a esa cantidad,
Pero son los mismos jueces que lo encerraron antes. O sea, criticamos a la misma persona que lo encerró y que ahora le da la detención domiciliaria porque hay una situación extraordinaria. Y tampoco es lógico que sean las víctimas, porque he escuchado que opinen las víctimas. Y las víctimas, sí, hay una ley de víctimas que tiene que ser escuchado. Y lógico que la víctima no va a querer que salga la persona que le cometió el delito. Muy pocas personas pueden tener esa amplitud moral como para entender esta situación. Y es lógico del lado de la víctima. Es lógico. Pero no pueden ser los jueces de que lo manden en domiciliaria o no. Esto está en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que las cárceles van a ser situaciones de cárceles limpias, para tener ahí, para cumplir la pena, no una tortura. O sea que los jueces que juraron por la Constitución Nacional tienen que resolver en base a lo que dice la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué pasó con el coronavirus? El coronavirus, el COVID-19, vino a desnudar lo que los abogados penalistas ya sabíamos, lo que los jueces penales ya sabían, lo que los fiscales ya sabían, lo que la defensa pública ya sabían, pero que el resto de la sociedad no. Que las cárceles en Argentina son infrahumanas. Que las cárceles en Argentina son infrahumanas. Yo le invitaría a la gente que opina que venga a visitar la cárcel de Coronda, acá nomás, para no irnos lejos. A la cárcel de Coronda. Y si usted me dice que eso es para el cumplimiento de la pena, yo le digo no, eso es una tortura anticipada con posibilidad de salir muerto de ahí. Mire, por último, hoy hablando con uno de mis hijos, con Lucio, me hacía un análisis político, que también creo que tiene que estar sobre la mesa. Es cierto que la opinión del presidente y de los políticos en general, tanto de la oposición como Rodríguez Larreta, no tiene nada que ver porque esto tiene que decidir el Poder Judicial. Ellos son Poder Ejecutivo o en su caso como Massa Poder Legislativo y no tienen que interferir. Pero lo que está haciendo el presidente, de decir, hay organismos internacionales que están aconsejando que descomprimamos la situación dentro de las cárceles por el COVID-19, está dando una información que él como Estado miembro está obligado a, no él sino la justicia, a cumplimentar. Pero él está dando la información. Pero además me decía Lucio, si no fuera honesta la posición de Alberto, de nuestro presidente Alberto Fernández, si no fuera honesta, ¿qué se ganó con esto? Si lo están repudiando por haber dicho esto. Si digamos su imagen puede, no sé, no tengo una información yo, ¿no es cierto? Pero que quizás esa imagen hasta de positiva o negativa puede haber variado en los últimos días por esta opinión. Pero sin embargo es honestidad pura. Lo único que hizo fue decir lo que bajó la Comisión Interamericana de Derecho y lo que él opina, independientemente como presidente, como profesor de Derecho Penal de la universidad. Muchísimas gracias.